Entonces, ya está, ¿verdad? Mi diapositiva. Sí, sí, doctor. ¿Ya ha cambiado? Sí, doctor. Ya listo, entonces vamos. Primero, el tema del día de hoy es trauma abdominal, semiología de trauma abdominal cerrado, ¿verdad? Bien, quiero decir de que este tema es bastante frecuente en lo que es la emergencia del hospital, sobre todo en cirugía general. Todos los días tenemos accidentes de tránsito y todos los días tenemos que evaluar este tipo de pacientes. Y como ven, es la tercera causa de muerte en el trauma abdominal, ¿verdad? Primero, siempre en los accidentes de tránsito, lo que más viene son pues los TEC, ¿no? Traumatismo encefalocraniano. Para poder hacer la evaluación semiológica de lo que es el trauma abdominal cerrado, tenemos que hacer los límites del abdomen. No se olviden, una línea que pasa por el cuarto espacio intercostal o a nivel de las mamilas en la parte anterior y hacia abajo lo que es el reborde costal, o quiero que es lo que es el hueso ilíaco, que delimita la pelvis. Hacia atrás tenemos el borde inferior de las dos escápulas. Entonces, no olviden que el abdomen llega a, es parte de los órganos abdominales, están cubiertos por los huesos de la costilla o la parrilla costal. En la parte lateral tenemos la línea axilar anterior, la línea axilar posterior que van a delimitar la zona lateral del abdomen. ¿Ya? Entonces, el mecanismo más importante de trauma es pues el del conductor que choca contra lo que es el volante del automóvil, ¿no? Entonces, esta diapositiva nos muestra cuáles son los órganos que mayormente se lesionan, ¿no? Sin embargo, un poco contrasta con lo que es la literatura, ya que hay discusión entre el vaso o el hígado. Más se ve en la práctica el órgano más lesionado es el hígado, debido a su tamaño y a la ubicación que ocupa en el abdomen. Mm, Este es un mecanismo de lesión a través de lo que es el impacto. Tenemos también otras causas, caídas, explosiones, a veces balones de gas que revientan, ¿no? Entonces, en la exploración física tenemos que tener bien claro a la inspección del abdomen, tener claro que eh, podemos encontrar escoriaciones, podemos encontrar equimosis, podemos encontrar diferentes lesiones que nos hacen sospechar un trauma y de acuerdo a la ubicación de los órganos vamos a tener que definir, ¿no? De repente un trauma hepático, un trauma esplénico, un trauma digestivo. Los flancos, tenemos que hablar, el periné es importante. A veces una equimosis en la región perineal nos puede hacer sospechar en una ruptura de uretra, ¿no? Igual que el escroto, o de repente una laceración de lo que es la región de la vagina o la región glútea. Acá tenemos algunas imágenes de abrasiones, ¿no? Tenemos que ver contusiones, laceraciones, hematomas, las marcas producidas por el cinturón de seguridad, e importante, sobre todo en el sexo femenino y en edad reproductiva, tenemos que ver los signos de embarazo. En la evaluación física es importante determinar la peristalsis, ¿no? Ya que una peristalsis aumentada nos puede hacer pensar en una irritación de las asas intestinales y también la no presencia de movimientos de peristalsis también nos puede hacer pensar en una peritonitis y irritación de los intestinos. En la palpación es importante reconocer de que la zona del hígado
se va a sentir matidez, ¿no? Y en obstrucciones se puede sentir timpanismo, ¿no? Entonces, en mujeres hay que hacer siempre la palpación del útero para determinar tal vez un útero grávido. Es importante también definir si hay alguna fractura de lo que es la cintura pélvica, ¿no? Ya que la afectación de los huesos que forman la cintura pélvica puede provocar hemorragias importantes que pueden llevar a hipotensión del paciente. Esta es una imagen donde vemos pues una afectación importante de la zona perineal y tenemos que descartar en este aspecto lo que es tal vez ruptura uretral o inclusive traumas de lo que es la región del recto. Es importante también recordar de que cualquier laceración o alteración de la zona perineal puede también llevar a laceraciones importantes de la zona vulvovaginal. Eh, en lo que corresponde ya un poco a lo que es el manejo, es importante la sonda nasogástrica u orogástrica para aliviar la dilatación gástrica. Muchas veces cuando se encuentra irritación de las asas intestinales, el intestino entra en hilio, ¿no? Y es necesario evacuar el contenido gástrico para evitar los vómitos y si el paciente está en estado de inconsciencia, evitar también la aspiración del contenido gástrico y por lo tanto una neumonía química, ¿no? Que puede ser complicación posterior en un paciente de estas características. La sonda vesical, la colocación de la sonda vesical es importante, pero jamás debemos colocar sonda vesical cuando tengamos una equimosis o sospecha de ruptura de la uretra, ¿no? Pero si no tenemos estos signos, es importante la sonda vesical para medir diuresis, para descomprimir también la vejiga y nos va a esto pues aliviar también la retención urinaria a veces en nuestros pacientes. La radiografía de tórax es importante, siempre no olviden en un politraumatizado, en un accidentado de tránsito, una radiografía del cráneo, una radiografía del tórax, una ecografía abdominal y una radiografía de la pelvis, ¿no? Eh, para evitarse problemas, denuncias, hay que descartar siempre desde inicio, ¿no? Cualquier accidente de tránsito, ustedes están en emergencia, en ese orden. Empezar, radiografía del cráneo, radiografía del tórax, ecografía abdominal y radiografía de la pelvis, ¿no? El paciente puede estar estable, el paciente puede estar tranquilo, pero no sabemos si por estado de respuesta fisiológica el simpático trata de compensar, ¿no? La hipovolemia, trata de compensar los signos de irritación, el dolor. Entonces el paciente lo puedes encontrar en estado, digamos, eh, de homeostasis, es decir, con todas las funciones. Pero en el tiempo, este paciente puede presentar a estas dificultades, por lo tanto, tienen que asegurarse con estos exámenes, ¿no? Y también no van a tener ningún problema, porque en un accidente de tránsito el paciente se golpea la cabeza, se golpea el abdomen, se va contra los asientos y no sabemos qué partes pueden estar lesionadas. Entonces, en radiografía del tórax, recuerden de que parte del abdomen está dentro de lo que es la cavidad torácica, sobre todo lo que es el hígado, el estómago, incluso el vaso. Este es un estudio adicional que ya no se hace, ¿no? Ya que tenemos casi en todos los hospitales eh, la ecografía. Sin embargo, en un centro de salud en donde esté ausente la ecografía y se quiera determinar realmente si hay un trauma abdominal, yo que sé, una perforación gástrica, tal vez una laceración del hígado, una laceración del vaso, podemos recurrir al lavado peritoneal diagnóstico
en donde simplemente se instila 1 litro de cloruro de sodio y se vuelve a absorber ese contenido. Y si sale con sangre o sale con restos de bilis o contenido intestinal, pues estaríamos haciendo el diagnóstico de un trauma abdominal que necesita cirugía urgente. Igual, aquí vemos, ¿no? Más de 10.000 eritrocitos por campo nos dice positivo para hemoperitoneo. La tomografía, quisiera que tengan el detalle esto, ¿no? La tomografía es un gran estudio para poder diagnosticar, este trauma abdominal de cada uno de los órganos, ¿no? Pero quiero que recuerden esto. Jamás envíen a un paciente al estudio tomográfico si no está estable, ¿no? Y ha pasado ya tal vez en la premura, el querer, el pensar de que la tomografía nos va a hacer llegar a un diagnóstico más certero, es obvio, ¿no? Pero si el paciente no está estable, no hagan la tomografía, ¿no? Porque en el camino de emergencia hacia la unidad de tomografía, el paciente puede fallecer y eso es una negligencia. Igual, esto es un estudio ya contrastado que se tendrá que realizar una vez que el paciente esté muy estable, ¿no? Porque ya son estudios contrastados. Ujú. Más bien, eh, quiero indicarles de que cuando ustedes reciban un paciente con sospecha de trauma torácico, trauma abdominal cerrado, nunca se olviden del ABCDE. ¿Mm? A, ver la vía aérea. B, lo que es si está ventilando o no. C, el aparato circulatorio. D, el déficit neurológico, es decir, a ver lo que es el Glasgow. Y la E, exposición del paciente, ¿no? A ver, vamos a iniciar nuevamente en lo que es la A. Tenemos que recordar de que la vía aérea debe estar libre, permeable, sin obstrucción. Al mismo tiempo, se hace el control cervical, ¿no? Es decir, proteger la columna cervical, porque el accidente puede tal vez haber lesionado alguna de las vértebras y si no tenemos cuidado vamos a llevar una sección de la médula espinal. En la B, nosotros vamos a utilizar nuestro pulso oxímetro y ver la saturación, ¿no? Si está saturando sobre 90, sobre 80, entonces está permeable la vía aérea, está ventilando. En lo que es C, en lo que es el control de la presión arterial y control de las hemorragias, ¿no? Eso es en tercer lugar. En cuarto lugar, no se olviden del déficit neurológico, hacer el Glasgow, porque un paciente con Glasgow menos de 8 debe ser intubado, ¿no? Y E, esto es importante, la E, tenemos que tener la exposición, ver que el paciente esté pues prácticamente desnudo para evaluar desde la cabeza hasta los pies. Pero no se olviden de mantener caliente al paciente, ¿no? ¿Cuántas veces he visto en el hospital? 5 de la mañana, el paciente llega congelado de la calle, más lo exponen en el hospital, lo tienen 20 minutos o media hora ahí, y eso no está bien, porque la hipotermia, si se suma a lo que es el trastorno de la coagulación y la acidosis, entonces se conforma la tríada de la muerte, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa la hipotensión. Bien, jóvenes, este tema no es tan complicado, es un poco corto. Hemos tenido que recuperar lo que se ha perdido en lo que es estas tomas de locales. Siempre están que eh, diferentes facultades, ¿no? Toma de local a cada rato y espero que la Facultad de Medicina pues no, no sea parte de ello, ¿no? Porque perjudica en sí. Estamos quedando para el día jueves el otro tema, ya de forma presencial en el hospital universitario. No sé si tienen alguna pregunta, queridos estudiantes.
Doctora, buenas noches. Una consulta, disculpe. ¿Ya? El respecto de lo que es la radiografía de cráneo, doctor, ¿hay alguna indicación, quizás en algún caso donde debamos optar usar una proyección, digamos, a base de cráneo similar, doctor? Mm, ya. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Muy bien. En lo que es un politraumatizado, no tenemos ninguna incidencia para poder, digamos, pedir a cierto grado, de repente enfocado en la silla turca o en la base del cráneo, no. Lo que pedimos normalmente es una radiografía del cráneo frente y lateral, ¿no? Entonces, eso de inicio. Entonces, si tenemos un paciente con un... Generalmente pedimos la radiografía de cráneo cuando sospechamos de un TEG y deben de saber que el TEG se clasifica en TEG leve, TEG moderado y TEG severo. Entonces, si es un TEG leve, se supone que su Glasgow está entre 13 y 15, ¿no? Entonces, este paciente con su radiografía de cráneo suficiente y queda en observación. Mientras este paciente no disminuya su Glasgow, o no comience a vomitar, o no comience signos de focalización, queda con su radiografía de cráneo y su observación, ¿no? A las 8 horas se les puede dar de alta. Pero si este paciente en este tiempo comienza a vomitar, es decir, presenta signos de focalización o hipertensión endocraniana, o su Glasgow baja 2 puntos, este paciente tiene que ir a tomografía, ¿no? Entonces, la tomografía se va a pedir sí o sí en pacientes con TEG moderado y con TEG, de hecho, TEG severo, ¿no? Entonces, mientras no sea TEG moderado y TEG severo, la tomografía no va solo una radiografía y observación en un TEG leve, ¿no? Con su radiografía de cráneo queda. No sé si está claro o tienen alguna otra pregunta. Gracias, doctor. A ver, adelante con sus preguntas. Es un tema bastante importante, ¿no? Es que no es mentira. Todos los días llegan pacientes por accidente de tránsito, ¿no? No hay ni un día que estemos libres de estos pacientes, ¿no? Y siempre lo más frecuente es primero traumatismo encefalocraniano, ¿no? Y de ahí luego tenemos que descartar trauma abdominal, ¿no? El tema es trauma abdominal, pero eso no significa que no podamos responder las preguntas de un manejo de un politraumatizado, que sus compañeros internos que están pasando ahorita en el servicio de cirugía tienen dificultades un poco para el manejo de estos pacientes. Y que no es gran cosa, en sí no es gran cosa, ¿no? Simplemente basarse en lo que es el ATLS, esa guía americana que detalladamente nos dice cómo comportarnos en cada uno de estos eventos. Mayra, ¿tienes alguna pregunta? Doctor, por mi parte no. ¿Los demás? Bien, Mayra, un favor, toma la lista y me lo haces llegar para la siguiente clase. Ya, doctor. Listo, jóvenes, entonces nos vemos el día jueves con el siguiente tema. Hasta el jueves. Chicos, no salgan, voy a tomar captura, porfis. Un momentito. Em, Presente. Ok. Ya estoy, ya puede retirarse. Ok, ya presente, lo jalo.